Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Mi nombre es Francisca Saidez, como les decía antes, soy parte del equipo de ultrasonido del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad Católica y ahora vamos a hablar de ultrasonido clínico en el sistema genitourinario, ya enfocándonos en un riñón y vejiga. Nuestra hoja de ruta, ahí. Nuestra hoja de ruta va a contener la introducción, una breve introducción de por qué sirve, un poco de evidencia respaldando esto, las indicaciones en las cuales vamos a utilizarlo, la obtención de imágenes tanto de las normales y las patológicas, y interpretación de estas y un pequeño algoritmo al final para ayudarlos a enfrentar a un paciente con sospecha de cólico renal principalmente. Entonces, una breve introducción. Vamos a partir con un caso clínico. Tenemos un paciente de 40 años como antecedentes mórbidos, solamente ha tenido 3 episodios antes en su vida cólicos renales, todos han sido de eliminación espontánea, no tiene ninguna otra comorbilidad asociada y ahora consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de dolor en la fosa lumbar izquierda con radiación hacia la fosa inguinal y la región inguinal de ese mismo lado, ¿ya? Está muy dolorido, 10 de 10, muy inquieto, no se puede quedar ni siquiera acostado en la camilla del box, y me dice, por favor, doctor, ayúdeme, estoy muy complejo. Entonces, ¿qué se le viene a la cabeza de la primera imagen que ustedes piensan a solicitar en este paciente? Pelotaco, ¿no? Efectivamente, el Pelotac es de las imágenes finalmente ya es casi automático cólico renal Pelotac y es muy útil. La verdad es que nos sirve para ver dónde está el cálculo, el tamaño, si efectivamente tiene posibilidad de salir espontáneo por diámetro del cálculo renal, dónde está, y sobre todo en los diferenciales, que la verdad que son varios en un paciente que nosotros sospechamos un cólico renal. Y dentro de ellos, el más emergente o el que nos preocupa más es que esto sea un síndrome aórtico agudo, por ejemplo un aneurisma roto, y que no se trate de solamente una urolitiasis complicada, sino que sea una patología emergente que puede llevar a que mi paciente muera dentro de los próximos minutos, ¿ya? Si bien tiene todos estos beneficios, y efectivamente es, y todos yo creo que acá unánimemente dijeron Pelotac, el problema de esto es que la urolitiasis es una patología que tiene alta recurrencia en la vida, ¿ya? Entonces finalmente son pacientes que pueden acumular 4, 5, 6 Pelotac en la vida. Solo este paciente de arriba tiene 4 en un año, ¿ya? Entonces ya se van acumulando los efectos adversos o los riesgos de estas imágenes, que finalmente la acumulación de radiación, ¿ya? Entonces ya sabemos sus beneficios, pero efectivamente es de utilidad en un paciente en el cual nosotros sospechamos un cólico renal. Nos podemos efectivamente saltar en algunos casos el Pelotac o es de regla, ¿ya? Y esto es lo que múltiples estudios han tratado de estudiar. Este es un estudio el cual agarró a 3.818 pacientes, ¿ya? Los siguió a 10 años, ¿ya? Con sospecha finalmente clínica de cólico renal, y les dio la opción a los clínicos de realizar una tomografía computada, como es el Pelotac, usar ultrasonido clínico o no hacer imágenes en algunos casos, ¿ya? Y se vio que en el seguimiento de este centro a 10 años, el uso de tomografía computada fue aumentando 10 veces durante todo este tiempo, ¿ya? No así el uso de ultrasonido clínico o el no realizar ninguna imagen. Y se vio que no había ningún cambio ni en la cantidad de urolitiasis que fueron diagnosticadas, ni los diferenciales potencialmente mortales, como por ejemplo el síndrome aórtico agudo, ni en el número de hospitalizaciones de estos pacientes. O sea, solamente se irradiaron 10 veces más que el resto, pero no hubo ningún beneficio como agregado, y fueron hartos pacientes, casi 4.000 pacientes incluidos. Entonces, da algo para pensar. Este otro estudio fue un estudio clínico randomizado, incluyó también casi 3.000 pacientes y lo dividió ya en 3 ramas, fue más ordenado, ¿ya? Una rama se hizo sí o sí una tomografía computada, la otra se hizo un ultrasonido clínico hecho por un emergenciólogo, y la otra fue un ultrasonido formal realizado por un radiólogo, ¿ya? Compararon las 3 y vieron diferencias tanto en los diagnósticos que se hicieron, en la tasa de hospitalización, y la verdad que tampoco se vio ningún cambio en estos últimos que mencionamos. Solamente se vio, obviamente, mayor tiempo de estadía en el servicio de urgencia y mayor exposición a radiación, sobre todo o únicamente en esta rama de tomografía computada, ¿cierto? Entonces, de nuevo, sí tiene utilidad, sí nos da más diagnósticos diferenciales en caso de que tengamos una probabilidad de más baja de un cólico renal, pero tiene efectos adversos asociados como son la radiación y ningún beneficio demostrado a cambio. Entonces,
guías internacionales de urología, sobre todo como esta, que es la europea, ya han definido el ultrasonido clínico como por lo menos primera herramienta diagnóstica en un paciente en que sospechemos un cólico renal, ¿ya? Y no olvidar siempre, y esto lo dicen en la misma frase en la cual dicen que hay que usar ultrasonido clínico, que igual somos clínicos de antemano, entonces tenemos que tratar el dolor, este paciente estaba inquieto, tenía un dolor 10 de 10, entonces darle analgesia a mi paciente, iniciar mi evaluación con un ultrasonido clínico, ¿ya? De esta manera también va a ser mucho más fácil que coopere el paciente durante la evaluación. Ya llegando ya a cosas más específicas, el American College of Emergency Physicians define indicaciones clásicas o primarias y extendidas según cada protocolo, ¿ya? En el caso de ultrasonido clínico renal, las dos indicaciones van a ser sospecha clínica, una retención aguda de orina, o sea, buscar finalmente globo vesical, o sospecha clínica de uropatía obstructiva, ¿ya? Y las extendidas van a ser la determinación de la causa de las anteriores, finalmente de la uropatía obstructiva, la causa de hematuria aguda, la causa o la caracterización de quistes renales o masa y a la evaluación de trauma renal, ¿ya? Todas estas últimas, por ahora, dejémoslas de lado, concentrémonos principalmente en esto, ¿ya? Recordar lo simple, ¿ya? La evaluación del paciente en que yo sospecho un cólico renal y que la probabilidad de diagnóstico alternativo es baja, porque si no ya hablamos que ojalá ahí la imagen ideal va a ser siempre igual a una tomografía computada, ¿ya? Ahora también saber bien que es un paciente con un cólico renal en que yo quizás no tengo que saber o no me sirve saber dónde está ahí el tamaño. O sea, no, tampoco vamos a saltarnos el pilotaje en un paciente que venga con clínica de cólico renal, que tenga, por ejemplo, un globo vesical y no haya orinado durante todo el día, ¿ya? Porque claramente, probablemente va a ser un paciente en que igual vamos a tener que involucrar a los urólogos y decirles el tamaño y dónde está este cálculo, ¿ya? La adquisición de imágenes, ¿ya? Tenemos dos riñones y la vejiga. Vamos a hablar de estos tres órganos, ¿ya? ¿Qué transductores vamos a utilizar? Los que nos permitan evaluar estructuras profundas. Ya los riñones son órganos retroperitoneales, necesitamos alta profundidad, la vejiga también. Entonces, vamos a utilizar o el transductor curvilíneo o abdominal o el sectorial, ¿ya? Si es que usan el sectorial, por favor, sí cambien el modo. Lo mismo que hablábamos en ultrasonido pulmonar, estos vienen preseteados en modo cardíaco, así que cambien el modo abdominal, ¿ya? Pero podemos utilizar ambos, ¿ya? En cuanto a la posición del paciente, vemos al paciente acá abajo, en la imagen abajo a la derecha, están de cúbito supino. Acá va a ser la misma forma en que tomamos o buscamos el rezo costofrénico en pulmón, ¿ya? Entonces abrimos un poquito los brazos o le pedimos al paciente que ponga los brazos atrás de la cabeza para tener espacio para movilizar bien nuestro transductor, ¿ya? Punto hacia la cabeza del paciente, como vemos acá la marca, eso hacia arriba, y el lado derecho va a estar localizado en la línea axilar media. Entonces ubicamos la apófisis sifoide más o menos a esa altura y nos ubicamos en esa zona. Al lado izquierdo, por contrario, igual como decíamos antes en pulmón, va a ser al lado más posterior, entonces línea axilar posterior, nudillos tocando la camilla del paciente, ¿ya? Y vamos a ver esta imagen que vemos acá, donde tenemos, vamos acá, por posterior o lo más lejano a mi transductor, esta línea hiperecogénica que corresponde a la columna, sobre ella el psoas, arriba el hígado o vaso al lado izquierdo, y entre ambos este riñón que vemos acá, ¿ya? Este sería mi corte longitudinal. Recordar siempre todas las estructuras, verlas en dos planos ortogonales. Entonces vemos el eje o corte longitudinal y luego rotamos el transductor en 90 grados con la marca hacia ahora el techo, ¿ya? Para lograr el otro eje que sería el transversal, ¿ya? En ambos ejes siempre abanicar, hacer el movimiento que vieron en física de perilla, que finalmente nos permite visualizar todo el espesor del órgano que estamos evaluando, ¿ya? Acá otro tip que podemos hacer es que en esta imagen a veces el riñón va a estar más bien intratorácico. Entonces, lo que nos ayuda acá son dos cosas. En primer lugar, podemos pedirle al paciente que tome aire, que inspire, y eso permite que todos los órganos bajen, ya porque está empujando el diafragma hacia abajo, y desplaza mi sombra acústica de la costilla hacia arriba, ¿ya? Nos permite ver todo el parénquima pulmonar de manera correcta. Y lo otro que podemos hacer como otro tip es, tenemos la marca acá, ¿cierto?, hacia la cabeza del paciente, y lo que hacemos es que donde esté la marca,
bajamos el transductor o lo acercamos hacia la camilla, de manera de que nos metemos entre ambas costillas y también desplazamos la sombra que nos estaba molestando. ¿Ya? Luego viene vejiga. Vejiga lo vamos a evaluar también en decúbito supino. Palpamos con nuestros dedos la sínfisis del pubis y nos ponemos perpendicular a ella, ¿ya? Palpamos hueso y nos ponemos encima, nunca en el abdomen, ¿ya? Nunca arriba de algo blando, siempre palpando bien antes la sínfisis del pubis. Nos ponemos perpendicular y estando ahí abanicamos también hacia la cabeza de los pies, o sea, la cabeza del paciente y hacia los pies, de manera de ver también la vejiga en todo su espesor, ¿ya? Acá también otro tip es que la vejiga se debiese ver anecogénica en su interior, tiene pipí, ¿ya? Tiene orina. Entonces, ajustar la ganancia para que el interior de la vejiga se vea anecogénica efectivamente. En este video uno podría haber ajustado un poquito más la ganancia, ya que todavía se ven partes más isocogénicas, ¿ya? Entonces, asegurarnos de que eso esté negro. Y siempre verlo en dos ejes, ¿ya? Ya vimos este es el eje transversal, pero hay que verlo también en el eje longitudinal. Entonces rotamos el transductor en 90 grados en sentido horario con el punto hacia la cabeza del paciente, como vemos acá en el video, logrando esta imagen que está acá, ¿ya? Y de nuevo abanicamos hacia ambos lados. Ya vimos entonces la obtención de las imágenes, ahora vamos a entrar en la interpretación de ellas, ¿ya? Entonces acá tenemos un riñón. El riñón lo podemos dividir en el parénquima renal y el sistema colector. El parénquima a su vez lo vamos a dividir en corteza y la médula, ¿ya? La corteza es toda la parte que acá en la imagen vemos de un color naranjo clarito, ya toda la parte externa. Y la médula está compuesta por la pirámide renal y las papilas, que es la parte más naranja, ¿ya? Y el sistema colector es todo lo que viene después, que está en amarillo en este diagrama. Si lo comparamos con la zona anatomía o cómo se ve al ultrasonido, vemos algo similar, en el cual vemos la corteza como algo isocogénico, luego las pirámides que se ven como pequeños círculos anecogénicos, y luego, ya más hiperecogénico o blanco, se ve la pelvis, ¿ya? Entonces, repasamos de nuevo, tenemos corteza por afuera, luego estos puntitos que están ahí, que son la médula, que son las pirámides finalmente, que son anecogénicos, y luego la pelvis más blanca, ¿sí? Hiperecogénica. ¿Por qué es importante esto? Y que lo tengan bien claro y que se acostumbren a ver el riñón normal, es porque el primer signo patológico que vamos a buscar en ultrasonido renal va a ser la hidroureteronefrosis, ¿ya? La hidroureteronefrosis finalmente lo que traduce es obstrucción en algún punto del sistema colector hacia proximal, haciendo que se acumule orina y eso hace que se dilaten todas estas estructuras, ¿ya? ¿De qué va a depender el grado o la severidad de la hidroureteronefrosis? Principalmente dos cosas. De la velocidad de instalación de esta o el tiempo que lleva instalada la obstrucción, porque por ejemplo si yo tengo un cálculo gigante de 8 milímetros, pero lo llevo hace 10 minutos recién la obstrucción, probablemente no se haya acumulado suficiente orina todavía para yo ver la hidroureteronefrosis, ¿ya? Ese es punto número 1. Y punto número 2 es el tamaño del cálculo, ¿ya? Que vamos a ver más adelante que va a tener una estrecha relación también con la severidad de ella. Obviamente, severidades más moderadas, severas, se van a correlacionar con cálculos de mayor diámetro. Entonces, vamos a ver acá ejemplos. Esta va a ser una hidroureteronefrosis leve. Entonces vamos a tener la pelvis acá al centro dilatada, anecogénica, negra donde debería ser blanco, pero acá mis puntitos negros que tenía antes, que son las pirámides, todavía conservadas, no dilatadas, y tampoco unidas a la pelvis ya dilatada, ¿ya? Como vemos el diafragma acá al lado, es solo el tronco, si esto fuese un árbol dilatado, pero mis pirámides, que son las naranjas que se ven acá arriba, aún están de manera conservada. Luego, hidroureteronefrosis moderada, ya tenemos la dilatación de la pelvis, ya las papilas y las pirámides dilatadas o obliteradas, e incluso se pueden ver unidas a la pelvis dilatada que está más al centro, ¿ya? Una clásica garra de oso, porque está con sus patitas así, sus manitos, que serían las pirámides ya dilatadas. Y por último, la hidroureteronefrosis severa, en la cual tenemos dilatación de la pelvis, tenemos ya las pirámides obliteradas, ya se ve todo como un gran espacio negro redondo al centro del riñón, pero tiene un hallazgo importante y clásico, que es el que la corteza ya se adelgaza porque
que todas las estructuras empiezan a empujarla hacia arriba. Entonces se ve mucho más pequeña y mucho más angosta a lo que se veía antes. Entonces, repasando y usando la teoría del árbol, tenemos en la hidroureteronefrosis leve solamente dilatación del tronco. En la moderada tenemos dilatación tanto del tronco del árbol como ya de las ramas. Y en la severa está todo el árbol, incluyendo todas sus hojas, todas sus cúpulas, dilatado, y tenemos la corteza adelgazada. Entonces acá algunos ejemplos, solo enfóquense en buscar algo negro finalmente donde debería estar la pelvis hiperecogénica blanca. Entonces vemos acá a izquierda una imagen normal, ¿sí? La pelvis adentro hiperecogénica, y a la mano derecha tenemos solamente dilatación de la pelvis. Todavía vemos estos puntitos arriba anecogénicos no dilatados que serían las pirámides y no están unidas entre sí. Entonces esto sería una hidronefrosis. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Entonces, como les decía, buscar algo negro dentro de lo blanco. Y acá tenemos, ¿qué ven acá? Dilatación de la pelvis. ¿Ven las pirámides dilatadas o no las ven dilatadas? Un poquito, ¿cierto? Un poco más que antes. Pero todavía se ven pequeñas, ¿ya? Eso es lo importante. Todavía se ven como si pudiesen, si comparamos con acá al lado, todavía pudiesen ser normales, ¿ya? Esto sigue siendo leve, pero ya más tirado, un poquito más hacia moderado. Acá ya, ¿qué vemos acá? Eso, ya las pirámides están más dilatadas, ¿cierto? Están unidas con la dilatación de la pelvis. Y ya vemos como mi garrita de oso, ¿cierto? Ya vemos como no solo tengo la manito al centro, sino que tengo los deditos que serían las pirámides ya más dilatadas. Acá, ¿qué vemos entonces? Pirámides dilatadas, ¿cierto? Un poco más borradas que antes. Y unidas a una gran pelvis dilatada. ¿Y la corteza cómo está? Si la comparamos con al lado. Un poquito más, pero si la vemos, comparemos bien, todavía se ve más o menos similar al riñón normal que tenemos a izquierda, ¿ya? En cambio acá se ve una gran diferencia, tenemos una gran hidroureteronefrosis, no vemos nada que se parezca a una pirámide, está todo literado, todo borrado, y acá vemos como este chonito que queda acá, chiquitito, es la corteza que está adelgazada, todo empujado hacia afuera. Entonces, esto ya sería severa, ¿cierto? Muy bien. Acá lo mismo, un poquito menos que antes, pero igual. ¿Ya? Un hallazgo que podemos encontrar, que es normal, es que se ve así como una hidroureteronefrosis leve, con solo la pelvis dilatada, pero si yo a esto le pongo modo color, brilla así, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser esto? El hilio, son vasos, ¿ya? Los vasos renales, que finalmente están en esa disposición tan justo al centro, pueden confundir con una hidroureteronefrosis, pero la diferencia es que si yo pongo modo color, acá sí van a tener flujo, en cambio la hidroureteronefrosis no se va a pintar de esta manera, ¿ya? Lo otro que también podemos ver con esto es que si evaluamos ambos lados, vemos lado sano y lado enfermo, o lado que nosotros sospechamos que puede ser el que esté causando la clínica del paciente, la mayoría de las veces estos pacientes tienen estos hallazgos bilateralmente, ¿ya? Entonces, ayudarnos con el Doppler si es que no tenemos claridad de si esto es hidroureteronefrosis o puede ser solamente el hilio. Lo otro que también podemos ver es hallazgos como este que está acá, que son quistes que están no tan centrales, ya están más en la periferia del riñón, que pueden verse de esta manera o de esta manera que está acá, que son quistes parapélvicos, o sea, cercanos a la pelvis, pero en su contorno. Y acá un tip que les puedo dar es que abaniquen, ¿ya? Abaniquen bien y van a ver que estos quistes no tienen conexión alguna con la pelvis que está al centro, ¿ya? Entonces, abanicar bien y van a ver que no se comunican tampoco con la pelvis. Entonces, no es hidroureteronefrosis. Acá vemos otro quiste más. Algo importante con los quistes es que lo que vemos acá, por ejemplo, es un quiste simple. Está redondo, anecogénico en su interior, no tiene tampoco ningún septum, no está tabicado, ¿ya? Simple. A diferencia de lo complejo que es la antítesis de todo lo que yo acabo de decir, ¿ya?
Los quistes simples se pueden ver así, ¿ya? Pero lo importante hacer en estos casos también es ponerle modo color, porque ¿qué se nos puede confundir con un quiste simple sin modo color? Un aneurisma, ¿ya? Entonces, si vemos una imagen así, en la periferia o más cercano a lo central, tener ojo con eso. Puede ser un aneurisma de la arteria renal, por ejemplo. Entonces ya vimos que es el clásico signo a buscar, ¿cierto? Pero es realmente bueno, nos sirve para determinar si el paciente tiene un cólico renal o no. Este es un metaanálisis que se publicó en 2018, que agarró a muchos pacientes o estudios que veían pacientes con sospecha de cólico renal y la presencia o no de hidroelektronefrosis como hallazgo positivo. Ya acá inicialmente no definían si era leve, moderada o severa. Y se vio que tenía una sensibilidad cercana al 70% con una especificidad parecida, ¿ya? Un LR positivo que vimos en la clase anterior que sobre 10 era lo mejor posible, acá 2.85, ¿ya? No tan bueno. Pero lo que hicieron acá también fue hacer un análisis de subgrupo de la severidad de esta hidroelektronefrosis. Y vieron que si agregaban los moderadas y severas en conjunto, tenían esos dos grupos una especificidad de casi 95%. Entonces, si en unas leves, por la dificultad de efectivamente ver ese tipo o esa severidad de hidroelektronefrosis, podía tener sensibilidad de especificidades más bajitas, tener moderada severa era fuertemente relacionada con el diagnóstico de un cólico renal. Y por otro lado, tenemos este estudio de Henderson que fue publicado en 1998, uno de los más clásicos y también más de los primeros que se hicieron en torno al ultrasonido clínico renal. Y vieron algo similar, ¿ya? Buscaron hidroelektronefrosis como hallazgo positivo y lograron, si se fijan, sensibilidades y especificidades mucho mejores, ¿ya? Y lo que pasó acá es que estos números fueron determinados o fueron el hallazgo luego de que a pacientes sin hidroelektronefrosis los hidrataran con aproximadamente 500 cc de suero fisiológico o ring en lactato y los evaluaban después de esta hidratación. Entonces esto refleja lo que hablábamos al principio, que esta hidroelektronefrosis va a estar determinada no solamente por el tamaño del cálculo, sino que también por cuánto tiempo lleva ahí y la producción de orina que tiene el paciente. Entonces a estos pacientes los hidrataban, lograban más producción de orina, más hidroelektronefrosis y así podían ver hidroelektronefrosis que antes ya no estaban presentes, ¿ya? Y lo otro interesante que determinó este estudio, que ya lo habíamos conversado durante la presentación, es que hidroelektronefrosis moderadas a severas se correlacionaban muy bien con litiasis sobre 5 milímetros ya confirmadas por Pielotac, ¿ya? Estos obviamente litiasis ya tienen menos posibilidad de eliminación espontánea, cercanas como al 60%, entonces también es algo importante a saber porque nos va a determinar más o menos el pronóstico de cómo va a ir a nuestro paciente. Ya terminando de hidroelektronefrosis, vamos a repasar dos otros hallazgos que podemos ver en pacientes con cólicos renales. El primero es el tintineo o twinkling effect, que finalmente es un artefacto que se produce por el movimiento del cálculo al interior de la vejiga al poner el modo Doppler y se ve de esta forma, se ve afuera de la vejiga y con casi todo el espectro de colores que tiene el modo Doppler. Entonces es como un fuego artificial, un twinkling, ya un tintineo. Y la verdad es que tiene un valor predictivo positivo muy bueno, el 94%. Si lo encuentro, probablemente sí está el cálculo ahí y sí está en la clínica finalmente relacionada a un cólico renal o una urolitiasis. ¿Ya? Sensibilidades menores del 83% no siempre lo vamos a encontrar, pero si lo encontramos, ya tenemos el diagnóstico hecho. Y el segundo signo que vamos a ver son los jets ureterales, ¿ya? Los jets ureterales finalmente traducen el flujo de orina desde los uréteres hacia la vejiga, ¿ya? Entonces van a haber dos, uno por cada uréter, ¿ya? De nuevo, un muy buen signo, sensibilidades de 97% con muy buenas especificidades también. Pero no lo usamos tanto. ¿Por qué? Porque todos estos números, las sensibilidades especiales que les acabo de comentar, están finalmente estudiadas en estudios prolongados de más o menos 10 minutos de evaluación de pacientes. Entonces, finalmente, cuando lo encontramos, podemos decir que sí, ese uréter está permeable,
Pero si el otro, por ejemplo, no lo encontramos, puede ser que no llevemos mucho tiempo ahí viéndolo, ¿ya? Porque finalmente la orina no es un flujo continuo, sino que también va en flujos intermitentes. Entonces, de nuevo, muy buen signo, pero requiere que uno esté mucho tiempo evaluando al paciente. Entonces, poco práctico. Y por último, nunca, nunca, nunca en toda nuestra evaluación de riñón, olvidar la aorta, ¿ya? Porque generalmente en pacientes que evaluemos o hagamos un protocolo de ultrasonido renal es porque estamos sospechando un cólico renal. Ya dijimos que esa era la indicación más simple, clásica y la que tenemos que tener en la cabeza. Y un paciente con esa clínica perfectamente puede también tener un síndrome aórtico agudo. Y el gran problema acá es que el signo que estamos buscando en estos pacientes, que es la hidroureteronefrosis, también puede estar a veces o ser un hallazgo en pacientes con, por ejemplo, un aneurisma que esté de las ilíacas hacia abajo, porque también el uréter pasa por ahí, pasa cercano a las ilíacas, puede estar comprimido solamente con presión externa, que no sea un cálculo adentro del uréter, sino que sea el mismo aneurisma que está aplastándolo, y eso igual va a generar hidroureteronefrosis. Entonces, dentro de nuestro algoritmo de alguien con sospecha de un cólico renal, usar el ultrasonido clínico como primera aproximación diagnóstica, pero si incluso encuentro hidroureteronefrosis leve, moderada o severa, que nuestro paso antes de seguir evaluando a nuestro paciente sea siempre revisar la aorta, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero tenerlo siempre como algo a determinar y estudiar antes de decir sí o sí es un cólico renal, ¿ya? Y otra cosa acá que vemos en el algoritmo es que si no tenemos hidroureteronefrosis, podemos intentar hidratar a nuestro paciente efectivamente, como lo hacía Henderson, y ver si después de unos 500 cc aún no tiene. La verdad es que tenemos que empezar a considerar otros diagnósticos diferenciales, ¿ya? Muy bien. Ahora, para terminar, algunos otros hallazgos que podemos encontrar. Este es un corte longitudinal de la vejiga y vemos estas dos estructuras con un realce o reborde hiperecogénico más cercano al transductor y luego estas sombras anecogénicas hacia posterior. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? Eso, un cistolitiasis, ¿cierto? Tenemos cálculo de la vejiga. Y acá vemos también una estructura isoecogénica, con un poquito menos de hiperecogenicidad a que la que veíamos en los cálculos adentro de la vejiga. Y vemos que no hace tanta sombra acústica posterior, ¿cierto? Y si vemos el clip de nuevo, vemos que se mueve un poquito, es como media móvil, ¿ya? ¿Qué se le ocurre que puede ser esto? Un coágulo. ¿Qué otra cosa podría ser? Si es que esto no se moviera, estuviese fijo, pegado a la pared. Tumores también, ¿cierto? Entonces eso es algo que pueden hacer si es que, para diferenciar ambas cosas. Podemos mover a nuestro paciente, también hacer movimientos con el transductor. Si vemos como en esta imagen, este clip, que tiene movimiento, es más bien móvil, fluido, probablemente es un cálculo. Sobre todo si, por ejemplo, nuestro paciente consultó por hematuria y tenemos que identificar entre ambas dos cosas. Otra cosa que nos puede ayudar a identificar que efectivamente nuestra sonda Foley esté en vejiga y esté nuestro CAF inflado. Y por último, en la medición del volumen vesical, ¿ya? Acá hay varias fórmulas, pero la que nosotros les recomendamos que hagan es la siguiente que se ve en pantalla. Entonces, esta va a estar determinada por 3 diámetros que vamos a medir mediante el ultrasonido, multiplicado por una constante que en este caso es 0,52. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero buscamos la ventana transversal, que veíamos antes sobre la sínfisis del pubis, y medimos el primer diámetro, que es el diámetro anteroposterior, desde más cercano al transductor hacia lo más lejano. Y el segundo diámetro que vamos a medir en esta misma ventana es el diámetro transversal, que es de lado a lado, ¿ya? Esas dos la anotamos, o hay varios transductores ecógrafos que ellos mismos hacen el cálculo, guardamos esas medidas y rotamos el transductor en 90 grados con el punto hacia la cabeza del paciente, como vemos acá, y medimos el tercer diámetro, que es la altura de la vejiga, ¿ya? Acá lo que uno tiende a confundirse es nuevamente hacer el cálculo del diámetro anteroposterior, ¿ya? Eso no hay que hacerlo, nos falta solo un diámetro, el otro ya lo hicimos, que es la altura. Entonces, recordar que la altura es de pies a cabeza. Acá están mis pies, o sea, acá está mi cabeza, acá están los pies del paciente. Entonces, la altura de cabeza a pies, ¿ya? Guardamos esa otra medición y multiplicamos por 0,52. ¿Por qué puede ser útil esto? Porque nos puede ayudar también a calcular el residuo postmiccional. Entonces mi paciente orina lo que puede orinar, y si aún queda más de 200 cc aproximadamente como en promedio en la población,
uno pudiese sospechar que está haciendo retención o tiene algún tipo de uropatía obstructiva. Muchas gracias y esa sería la presentación.